Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Social Mind, miluristas. Ya sabes que si estás escuchando esto, estás oyendo el podcast de carácter social en el que hablamos de temas que afectan a las sociedades modernas, aquellas sociedades que se hacen llamar desarrolladas. Programa número 81. Y hoy vamos a hablar de las personas que de manera voluntaria e involuntaria no pueden salir o no salen de su casa, ¿no? Fijaos que en nuestro país hay 100.000 personas con movilidad reducida que no tienen ayuda de nadie para salir de su casa. Son prisioneros en su propio hogar. 100.000 personas en la población de Baracaldo, de Lorca, de Santiago de Compostela o de Roquetas de Mar, por ejemplo, ¿no? En España, solo el 0,6% de los 10 millones de edificios que existen tiene accesibilidad universal, es decir, pueden acceder todas las personas aunque tengan movilidad reducida, no se encuentran barreras arquitectónicas, ¿no? A pesar de que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal exige, ¿no?, la obligación de realizar estas obras para convertir los edificios en más accesibles, ¿no?, cuando lo solicita algún propietario mayor de 70 años o con discapacidad, ¿no?, sin la necesidad del consentimiento de los demás, siempre que estas obras no superen las 12 mensualidades de comunidad, ¿no? Pero no sé si saben que también hay otras personas que un día, de manera voluntaria, decidieron no salir de casa, aislarse socialmente y olvidarse de todo. ¿Conocen a alguien que lleve meses o años encerrado en su casa sin salir? ¿Han oído hablar del síndrome de Hikikomori? Bueno, pues este síndrome es un trastorno en el que las personas que lo padecen se aíslan socialmente de manera voluntaria. No salen de su casa, a veces incluso no salen de su habitación nada más que para lo imprescindible, dejando de lado amigos, sus trabajos, sus obligaciones familiares, la educación, lo dejan todo a un lado. En Japón, por ejemplo, este síndrome tiene bastante prevalencia. Fijaos que el 2% de la población de Japón sufre Hikikomori. Estamos hablando de que si Japón tiene unos 125 millones de habitantes, son más de 2 millones de japoneses los que viven encerrados en su habitación. Pero esto, que en un principio se pensó que era debido a las altas exigencias de la sociedad japonesa y las sociedades asiáticas, ¿no?, en general, ¿no? Esto cada vez se ve más en países occidentales, en Italia, en Estados Unidos y también en nuestro país. Hikikomori es un trastorno que afecta sobre todo a jóvenes, pero también afecta a personas un poco de mayor edad, también a mujeres, no solo afecta a chicos, ¿no? Se trata de jóvenes que de manera voluntaria deciden abandonar la sociedad, aislarse en su habitación y evitar cualquier contacto social. Su vida suele girar en torno a Internet, a los videojuegos y en realidad no tiene nada que ver con la gente que padece agorafobia, porque ellos no rechazan las relaciones sociales, lo que rechazan es salir a la calle. Ya os he dicho que esto que se inició en Japón y en un principio se asociaba eso a la exigencia de las sociedades japonesas, pero que cada vez se da más y es más recurrente en el resto de países, ¿no? Por ejemplo, en España, en el año 2021, el psiquiatra David Córcoles del Hospital del Mar de Barcelona hizo un informe en el que detectó 190 casos de Hikikomori solo en la ciudad de Barcelona, solo en la capital catalana. Casi 200 personas recluidas en su casa. Estas son las que han sido detectadas. O sea, que habrá muchas más. Solo como os he dicho, 190 casos en Barcelona. Sara lleva más de 8 años sin salir de su habitación. Ya no es aquella chica que soñaba con ser empresaria y pasear y recorrer el mundo en moto, ¿no? Ya no tiene ningún sueño en la recámara. La consecuencia de esto fue un despido fulminante. Se encontró con un despido sin comerlo ni beberlo. Se vio obligada a volver a casa de su madre y entonces se encerró en su habitación. Lo que eran largas jornadas con los compañeros de trabajo,
tomándose sus refrescos o su cerveza después del trabajo, todo eso se esfumó. Y ahora las largas jornadas las pasa en su casa, en casa de su madre, en su habitación. Dejó de buscar ofertas de trabajo, dejó de salir, dejó de arreglarse y también dejó de quedar con sus amigas, ¿no? Los hikimoris, cuando sienten que la presión exterior es demasiado fuerte, toman la decisión de encerrarse en su cuarto, que es donde encuentran todo lo que necesitan para vivir, ¿no? Esto no es más en realidad que un giro del neoliberalismo, ¿no? Las redes sociales tienen todo menos social. Nos convierten en una marca personal y estamos todo el día compitiendo con los demás. Todo el día compitiendo a ver quién pone la mejor foto, quién publica el mejor meme, quién ha ido a la mejor playa o quién ha ido al mejor concierto o al mejor partido de fútbol. No sé si se han dado cuenta seguro que se han dado cuenta. Cuando vamos a un concierto, la cantidad de gente que hay grabando el concierto. Luego no sé quién ve eso. Porque o no acaban colgándolo en ningún sitio o ellos no los ven, ¿no? Por eso hoy es más que nunca, hoy es necesario volver a las plazas, volver a la calle, volver a los espacios públicos, ¿no? Para volver a construir esos sentimientos de comunidad que existían en otros tiempos, ¿no? Porque por este camino el capitalismo salvaje en el que andamos inmersos lo acabará destrozando todo. Siempre me acuerdo de la obra del sociólogo estadounidense Eric Klinenberg, en la que hablaba de los años aquellos, en los años 90, cuando se dio en Chicago aquella ola de calor, ¿no? Y él estuvo investigando sobre la cantidad de gente que había muerto y tuvo un hallazgo que se había salvado mucha gente en los barrios más pudientes, cosa que era normal, pero había zonas con rentas más bajas que se habían incluso salvado más personas que en aquellos barrios. Y eran zonas en las que había edificios públicos donde la gente iba por la noche a hacer un recuento de si faltaba algún vecino para ir a buscarlo. Las plazas, las bibliotecas y otros edificios públicos sirvieron de un lugar de encuentro para que ese sentimiento de comunidad se hiciera más fuerte, ¿no? Hoy necesitamos más que nunca que se creen esos espacios para que la gente vuelva a construir comunidad y no vivamos en esta sociedad individualista, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que estamos ahora en YouTube con imagen, que os podéis suscribir y así nos ayudéis a crecer. También estamos en iVoox y en Spotify. Y en Instagram en SocialMind38. Un saludo y seguimos.